Para explicar el capítulo 2 revisaremos el programa de educación especial de la UNESCO y las políticas educativas de los años 70. En los años 70 surge el modelo rehabilitatorio y el médico terapéutico para la atención de las personas con discapacidad y para la infancia con problemas de lenguaje y aprendizaje. La UNESCO inició su programa de educación especial desde 1968 y en los años 70 proporcionó apoyo a más de 200 proyectos en unos 80 países. ¿Cómo nace el concepto de necesidades especiales y su evolución? Con principios como la paz, la dignidad, el valor de la persona humana y la justicia social. Consideró necesario ayudar a los retrasados mentales a desarrollar sus aptitudes en las más diversas esferas de la actividad, así como fomentar hasta donde resultara factible su incorporación a una vida social normal. Estas razones impulsaron la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental. Con el informe Warnock, se propuso la adopción del término necesidades educativas especiales, lo cual significó el principio del camino hacia la integración de las personas deficientes. Indudablemente con este término se rechazó la existencia de dos grupos diferentes de niños, los deficientes y los no deficientes, bajo la premisa de que 1 de cada 5 niños podía necesitar ayuda educativa especial en algún momento de su vida escolar. El modelo rehabilitador pone en juego explicaciones científicas para entender el origen de la discapacidad y plantea la posibilidad de normalización de las personas con discapacidad a través de un proceso de rehabilitación. En un sentido estrictamente psicopedagógico, este enfoque teórico se nutrió de las aportaciones de autores como Skinner, Mayer, Bloom, Keller, Ausubel, Brunner, Chadwick, con los fundamentos de las teorías conductistas y cognoscitivistas, teoría general de sistemas, modelos de comunicación y administración empresarial. Las instituciones que se generaron en la época para su atención o reclusión fueron en 1970 la creación de la Dirección General de Educación Especial, la cual presta atención a personas con deficiencia mental, trastornos de audición y lenguaje, impedimentos motores y trastornos visuales. La expansión de la educación primaria con la finalidad de organizar, dirigir, desarrollar, administrar y vigilar el Sistema Federal de Educación Especial y la formación de maestros especiales. Las escuelas de educación especial para adolescentes, tanto las de mujeres como las de varones, son el antecedente de los centros de capacitación para el trabajo que surgió en esta década. Eran servicios destinados para adolescentes atípicos con edades de 14 a 20 años. Les ofrecía formación vocacional y ocupacional para permitirles la autosuficiencia económica y la adaptación social dentro de las limitaciones que su condición les imponía. Al inicio de la década de los 70, específicamente en 1971, la clínica de Ortolalia pasó a depender técnica y administrativamente de la recién creada Dirección General de Educación Especial, y a partir de entonces fue la institución encargada de dar atención a los niños y adolescentes de las escuelas primarias oficiales del Distrito Federal, así como a los del Sistema de Educación Especial, que presentaban problemas de lenguaje tales como dislalias o disartrias, por mencionar algunas. La ONU se encargó de la protección de los derechos de las personas físicas y mentalmente desfavorecidas, así como asegurar su bienestar y rehabilitación con principios de paz, dignidad, el valor de las personas humanas y la justicia social. El primer Congreso Hispanoamericano de Dislexia es realizado en Viña del Mar, Chile. Se crea la Unidad Técnica de Atención en el Distrito Federal como un espacio de identificación y diagnóstico, y se implementan los servicios de valoración médica, psicología educativa, psicología social y psicología ocupacional. La Clínica de la Conducta fue una de las instituciones que pasó a depender de la Dirección General de Educación Especial al inicio de su creación. En 1972, se apertura la especialidad en problemas de aprendizaje. Las escuelas normales del Distrito Federal y de Nuevo León abrieron la especialidad en problemas de aprendizaje. Se crean las especializaciones en la Escuela Nacional para Ciegos, para los jóvenes ciegos y débiles visuales. En 1974, el Instituto Nacional para la Comunicación Humana estableció una escuela primaria experimental para aquellos alumnos que no accedían a los conceptos académicos.
En 1975, la Secretaría de Salubridad y Asistencia y la Lotería Nacional unieron sus esfuerzos para crear el Instituto para la Rehabilitación de los Niños Ciegos y Débiles Visuales. En 1976, con la creación de los Centros de Rehabilitación y Educación Especial, se inició la integración de los niños ciegos y débiles visuales a los ámbitos educativos. El servicio proporcionado por la Clínica de la Conducta se extiende a la atención psiquiátrica, pediátrica y social con tratamientos neurológicos. La atención de las personas con discapacidad se deja a cargo de la Dirección General de Educación Especial, que es una dependencia de la Subsecretaría de Educación Básica, que tiene bajo su responsabilidad la incorporación de los niños y adolescentes atípicos a través de procedimientos pedagógicos específicos, quien por medio de la Clínica de la Conducta se encargan de estudiar y diagnosticar a niños y adolescentes, extendiéndose a la atención psiquiátrica y social. Por eso, un maestro especialista debía tener la capacidad para describir las conductas observables y apreciar el nivel de funcionamiento del niño atípico. Las características fundamentales de la transición del modelo rehabilitador al médico terapéutico son dos. En primer lugar, las causas que se alegan para justificar la discapacidad, a diferencia del modelo de prescindencia, ya no son religiosas, sino que pasan a ser médico-científicas. En este modelo, y tratándose del campo de la medicina, ya no se habla de Dios o del diablo, sino que se alude a la discapacidad en términos de enfermedad o como ausencia de salud. En segundo lugar, se considera que las personas con discapacidad pueden tener algo que aportar a la comunidad, pero solo en la medida en que sean rehabilitadas o normalizadas y logren asimilarse a las demás personas, ya sea inválidas o capaces, en la mayor medida posible, con lo cual entran en un proceso de normalización a fin de poder obtener por parte de la sociedad un valor como personas y como ciudadanos. Puesto que la atención se centra en la discapacidad, en aquello que la persona no es capaz de realizar, se produce la desestimación hacia las aptitudes de las personas con discapacidad, y así el tratamiento social otorgado se basa en una actitud paternalista y caritativa, enfocada hacia las deficiencias de tales personas que se considera tienen menos valor que el resto. El modelo médico-terapéutico y sus características. Este modelo parte de tres principios. Principio 1. Reconocimiento de una influencia orgánica más o menos relevante en los trastornos mentales. Principio 2. Una gran importancia al diagnóstico y clasifica los trastornos con el fin de poder predecir el curso de la enfermedad y tratamiento adecuado. Y principio 3. Pone un mayor énfasis en la explicación que en la comprensión de los trastornos. Se debe considerar los tipos de trastorno o enfermedades. El trastorno infeccioso causado por bacterias o virus, por ejemplo la gripe, la hepatitis, ciertas úlceras o el SIDA. En el campo psicológico, algunas conductas patológicas son asociadas con la parálisis general progresiva causada por la espiroqueta sifilítica. El trastorno traumático es causado por golpes o sustancias tóxicas, por ejemplo las fracturas y los envenenamientos. En el campo psicológico, las conductas patológicas son producidas por lesiones durante el parto, traumas craneales o ingestión de productos tóxicos, incluidos el alcohol y las drogas. Podrían considerarse aquí ciertos retrasos mentales, las psicosis tóxicas y los trastornos de ansiedad y depresión inducidos por el consumo de ciertas drogas. El trastorno sistémico es causado por la alteración de un órgano o sistema de órganos, por ejemplo, la apendicitis, el cáncer, la gastritis o la diabetes. En el campo psicológico, la esquizofrenia y la depresión, entre otros trastornos, se han explicado por la disfunción de procesos neuroquímicos cerebrales, tales como la carencia de ciertos neurotransmisores. Conviene tener en cuenta que la alteración de un sistema fisiológico puede ser debido a causas genéticas, biológicas o ambientales. La comunicación debe ser franca entre el personal y el paciente. Se pasa de la figura del modelo médico autoritario al modelo guía-cooperación, con la participación de los pacientes en determinadas decisiones terapéuticas y administrativas. El valor del modelo médico depende del trastorno que se considere. Una explicación puramente médica es insuficiente en la inmensa mayoría de los casos.
Los factores psicológicos y ambientales juegan un papel importante en la mayoría de los trastornos, incluidos los fisiológicos. Además, conviene tener en cuenta que una cosa es un mecanismo fisiológico alterado, el cual puede deberse también a causas psicológicas o ambientales, y otra, una causa orgánica. La creación de la Dirección General de Educación Especial fue un hecho que significa el reconocimiento oficial de la necesidad de educación para los niños con discapacidad y se asignan las instancias educativas que corresponden. La educación primaria como el espacio educativo oficial asignado para niños y la normal como el lugar de formación para quienes les corresponde conocer y desarrollar las estrategias educativas correspondientes. Esta dirección responde a la necesidad identificada de integrar a los grupos marginados tras la demanda del desarrollo económico del país, en que él requería que la población estuviera capacitada para el trabajo. Por lo tanto, entre sus prioridades iniciales se encontraba investigar los medios más idóneos para la detección y diagnósticos tempranos, así como la aplicación de técnicas de enseñanza que posibilitaran una mejor y más rápida recuperación y una preparación para la vida productiva. En la década de los años 70, se lograron los primeros intentos de integrar a los niños con discapacidad a la escuela regular. Entre las prácticas sobresalientes se mencionan la atención para niños con sordera, con ceguera o con alguna deficiencia. La iniciativa de crear la Dirección General de Educación Especial fue un intento de organizar los servicios de educación especial, que podría interpretarse como una muestra de interés para abordar a los niños en su diversidad.